El primer ministro del Líbano aseguró que el ataque perpetrado por el ejército israelí, en el que murieron 4 civiles, entre ellos 3 menores, no pasará desapercibido. Israel justificó el ataque con misil, asegurando que iba dirigido contra terroristas y en respuesta a otro hecho en el que falleció un civil israelí. Continuaron los intensos bombardeos israelíes en medio de su invasión gradual de la Franja de Gaza. El portavoz del ejército aseguró que la ciudad de Gaza está rodeada y que ya han logrado atravesar el enclave hasta llegar a sus costas. Todo esto en medio de un nuevo apagón en las comunicaciones, según lo denunciaron varios organismos internacionales. En Colombia, el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, anunció que no continuará en las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. El grupo armado denunció un presunto incumplimiento de los compromisos firmados. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Líbano. 4 civiles, entre ellos 3 niños, perdieron la vida en medio de un ataque del ejército israelí. El primer ministro libanés Najib Mikati calificó el hecho de crimen atroz y aseguró que no pasará desapercibido. Al tiempo anunció que su país presentará una queja contra Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El ejército israelí dijo que el ataque iba dirigido contra terroristas. Ampliamos a continuación. En este vehículo completamente carbonizado viajaban una anciana y 3 niños. Todos ellos murieron tras el impacto de un proyectil israelí. Eran la madre y sobrinos del periodista libanés Samir Ayoub, que viajaba a pocos metros en otro coche junto a su hermana, que también resultó herida. Es un atentado criminal y terrorista. 3 niños, los vi, los llevé en mis brazos, los niños se quemaron en el coche. Nadie puede salvarlos. A su madre la llevé en brazos y no paraba de gritar y decir: mis hijos, ¿dónde están los terroristas? Ustedes son los terroristas, los israelíes. Ustedes son los terroristas y los que los apoyan también. Luego del ataque, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, advirtió que el atentado no pasará desapercibido y el gobierno libanés planea presentar una queja contra Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que la milicia chiita libanesa Hezbollah, aliada de Hamás, declaró que el enemigo pagará el precio de sus crímenes contra civiles, elevando el tono en una posible escalada de los enfrentamientos. Por su parte, Israel alega que el misil iba dirigido contra terroristas y afirmó que un ataque de Hezbollah desde territorio libanés había matado a un ciudadano israelí. En cuanto al Líbano, atacamos basándonos en información de inteligencia y seguiremos atacando. Esa es nuestra misión. Atacaremos a cualquiera que nos amenace. Tanto Israel como la milicia chiita habían acordado no causar muertes de civiles. Sin embargo, no es la primera vez en el último mes que Israel mata a civiles libaneses. El primero fue el periodista de Reuters, Issam Abdallah. En la noche del domingo, el cielo de la Franja de Gaza volvió a resplandecer bajo los bombardeos de Israel, que continúa su invasión gradual. De hecho, el ejército anunció que ya tiene completamente rodeada la ciudad de Gaza y que las fuerzas ya llegaron hasta las costas del enclave. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció que en esta jornada la franja sufrió un nuevo apagón de comunicaciones, por lo que no han podido tener contacto con su equipo en terreno. Hoy las fuerzas de las IDF dirigidas por Golani han rodeado la ciudad de Gaza. Han llegado a la orilla del mar en la parte sur de la ciudad de Gaza y han rodeado la ciudad de Gaza. Ahora existe una Gaza Sur y una Gaza Norte. Seguiremos atacando con fuerza y seguiremos intensificando nuestra operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza y en la gran ciudad de Gaza. Uno de los bombardeos israelíes de la noche del sábado a domingo tuvo como objetivo el campo de refugiados de Mahazi, en la Franja de Gaza, continuando con su intensificación de ataques en el enclave. Mohamed Al-Alul, fotoperiodista de la agencia Anadolu, perdió a sus 4 hijos y varios miembros de su familia durante el bombardeo. Ahmed, Qais, Rahaf y Kanan son los nombres de los hijos de Mohamed Al-Alul, fotoreportero de la agencia de noticias Anadolu. Los 4 perdieron la vida en el ataque israelí contra el campo de refugiados de Al-Maghazi, ubicado en el centro de la Franja de Gaza. El periodista perdió también sus hermanos y ahora sostiene en sus brazos a su único hijo que sobrevivió. Todos los miembros de la familia serán enterrados el mismo día. Hoy mis hijos murieron y ahora solo me queda uno. Había deseado tener otra hija para que mi hija tuviera una hermana, pero la he perdido.
No tengo palabras para expresar lo que siento. El bombardeo israelí del campo resultó en decenas de muertes y más de un centenar de heridos. A pesar de los llamados para detener las hostilidades, la escala de los ataques sigue siendo inédita y la mayoría de las víctimas son civiles, junto con las instalaciones destinadas a su protección. Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre, la cifra de fallecidos asciende a 9.770 personas, incluyendo a 4.008 niños. 3 hospitales, Al-Shifa, el Hospital Infantil Nasser y el Hospital Al-Quds, fueron blanco de bombardeos. 150 miembros del personal médico han perdido la vida. Los daños al suministro de agua y saneamiento provocaron un aumento de las infecciones respiratorias, diarrea, varicela y otras enfermedades infecciosas. Hasta el momento, ningún avance en cuanto a una pausa humanitaria se ha conseguido, y mucho menos un alto el fuego. Por su parte, las ONGs de derechos humanos argumentan que una pausa humanitaria no sería suficiente para detener la tragedia en Gaza, donde las Naciones Unidas han expresado su inquietud por posibles crímenes de guerra. Más de 1,5 millones de palestinos están desplazados internamente en la Franja de Gaza, según Naciones Unidas. El domingo, Israel reiteró su llamado a los ciudadanos del norte de Gaza para que abandonen sus hogares a medida que intensifican los bombardeos, mientras que en el sur, el paso fronterizo de Rafah se cerró desde el sábado para la evacuación de enfermos y titulares de pasaporte extranjero. Marina Sardiña con los detalles. En silla de ruedas, caminando o en una carreta tirada por burros, en los rostros de estos desplazados gazatíes, la desesperación y el agotamiento. Desde las 6 de la mañana estamos caminando. Vimos cadáveres en las calles, vimos los tanques y a los israelíes a una sola calle de nosotros. Israel ordenó a 1,1 millones de palestinos del norte de la Franja de Gaza que abandonen sus hogares. Los ataques indiscriminados del ejército israelí han arrasado barrios enteros y asesinado a miles, también a muchos de los que huían hacia el sur. Según Naciones Unidas, 1,5 millones de personas, el 65,5% de la población gazatí, está desplazada de sus casas. La situación es muy difícil y también nos enfrentamos a muchas dificultades. No hay pan ni agua, ni nada, ni siquiera agua salada. Tanques frente a nosotros, cadáveres. La situación daba mucho miedo, sobre todo a los niños. Pero ni el centro ni el sur de Gaza son tampoco lugares seguros para la población civil. Israel también ha atacado campos de refugiados y las inmediaciones de los hospitales. Además, desde el sábado, las evacuaciones a través del paso fronterizo de Rafah de gazatíes heridos y titulares de pasaportes extranjeros fueron suspendidas tras el mortífero bombardeo israelí del viernes contra una ambulancia que trasladaba a enfermos desde el hospital de Al-Shifa. Es una decisión muy triste suspender las evacuaciones porque la situación es peligrosa. Los camiones de ayuda humanitaria pueden seguir entrando en Gaza. Sin embargo, la directora del Programa Mundial de Alimentos alarmó de que la situación en Gaza es catastrófica, ya que los alimentos enviados son insuficientes. Cambiamos de tema. En Colombia, el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, anunció que se levanta de las negociaciones de paz con el Estado colombiano. Mediante un comunicado, el grupo armado encabezado por alias Iván Mordisco asegura que se han presentado incumplimientos de parte del gobierno de Gustavo Petro, esto en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país. Puntualmente, que se había acordado que los militares salieran de la zona, pero siguen haciendo presencia. Los constantes incumplimientos a los acuerdos que las partes diseñamos, discutimos y aprobamos, sumado a la falta de seriedad por parte del Gobierno Nacional en el cumplimiento de cada uno de los protocolos, de los compromisos firmados y adoptados al interior de la mesa de diálogos, nos alejan cada día más de la posibilidad de alcanzar nuestro propósito inicial, la paz con justicia social y ambiental. Desde el sur de México partió una nueva caravana con cientos de migrantes desde Tapachula. El destino final de los caminantes es Estados Unidos, pero prevén que la primera parada a 50 kilómetros del punto de partida será Huixtla, donde se reunirán con otro grupo de migrantes que salió hace unos días. Es todo por el momento en France 24. Quédense con nosotros que volvemos en breve.